Gloria a Dios. Dios les bendiga. Gloria sea el nombre del Señor. Nosotros nos gozamos que el Señor nos da esta oportunidad de una vez más pues, reunirnos por estos medios para agradecerle al Señor porque Él ha sido bueno con nosotros, porque Él murió por nosotros. Alabado sea el nombre del Señor. Les damos la bienvenida también a las personas que en este momento están integrándose para la porción del estudio de la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, bendiga sus hogares. Nosotros hemos estado llevando este estudio del Evangelio según San Juan. La semana pasada terminamos el capítulo 11 y vimos que el Señor había llegado 4 días después que su amigo Lázaro había sido sepultado. Y Él encontró en aquel lugar donde Él llegó una escena de dolor, una escena de llanto, una escena de desesperanza cuando Él llegó allí. Y vimos que Jesús, al llegar allí y al ver la escena, las personas llorando, la gente que Él amaba llorando, dice que Jesús se conmovió y que Él lloró. Y la gente que estaba allí observando a Jesús, que Él lloró, dice que decían que si aquel, en referencia a Jesús, que había abierto los ojos del ciego, no podía haber sanado a Lázaro, su amigo, que no lloraba, veían que Él lo amaba tanto. Pero Jesús no estaba llorando porque Jesús tenía la incapacidad, o que Jesús estaba limitado, o que Jesús tenía la impotencia de no hacer nada al respecto. Porque Jesús ya de antemano le había dicho a sus discípulos lo que Él iba a hacer. Él le había dicho que tenían que ir a levantar, a despertar a su amigo Lázaro que dormía. También Jesús le había dicho a Marta anteriormente que su hermano, que Lázaro resucitará. Y Marta en ese momento no entendió lo que Jesús le estaba diciendo. Pensó que Jesús le estaba hablando de la resurrección de los últimos días. Y Jesús le dijo a Marta claramente en el versículo 25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Jesús no lloraba por la muerte de Lázaro. Es posible que Jesús lloraba por el dolor que causa la muerte, el dolor que el pecado trajo a su creación. Es posible que Jesús lloraba entendiendo que Lázaro ya había vencido, que Lázaro se encontraba recibiendo su recompensa, que estaba siendo consolado, que había llegado al paraíso y tenía que regresar a este mundo de dolor, de llanto, de tragedia. Pero Jesús no lloraba necesariamente por la separación por la que lloramos nosotros los seres humanos ante la pérdida de un ser querido. Jesús, al llegar al sitio donde había sido sepultado Lázaro, llegó diciéndole a las personas que estaban allí que removieran la piedra que estaba cubriendo la tumba donde habían puesto el cuerpo de Lázaro. Marta le dijo al Señor Jesucristo que ya como habían pasado 4 días, que ya el cuerpo de Lázaro ya había entrado en un proceso de decomposición. Pero vemos la respuesta del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo le dice a Marta, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Jesús llamó a Lázaro por su nombre. Le dijo, Lázaro, ven fuera. Y Lázaro salió de la tumba, salió todavía atado por las vendas, el vendaje que le habían puesto para su sepultura. Y así como el Señor Jesucristo llamó a Lázaro de entre los muertos, el Señor Jesucristo también hará un llamado para cada uno de nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Porque nosotros, al igual que todos seres humanos, al igual que en la circunstancia de Lázaro, venimos a este mundo, pero debido al pecado, el cuerpo se deteriora, vienen los achaques, vienen los dolores, viene la muerte, pero llegará un momento en que cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor, escucharemos esa voz que escuchó Lázaro desde el sepulcro, esa voz que llamó a Lázaro por su nombre, nos llamará a nosotros por nuestro nombre. Y no será igual que Lázaro, que resucitó en un cuerpo corruptible, un cuerpo que al final vio muerte de nuevo. Nosotros tendremos cuerpos que van a ser incorruptibles, cuerpos glorificados. Gloria sea el nombre del Señor. Y eso lo vemos en 1 Corintios capítulo 15, versículos 51 al 53. Pablo escribió, he aquí os digo un misterio.
no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto que es corruptible, nuestro cuerpo, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Juan dice que ante la resurrección de Lázaro, muchas de las personas que estaban allí creyeron en el Señor. Creyeron al ver aquel gran milagro que el Señor Jesucristo había hecho. Pero también había gente que no habían creído, todavía viendo la obra de Dios, la mano de Dios operar, levantar a Lázaro, aquel que ellos habían visto muerto, aquel que ellos habían visto sin vida, que había sido sepultado hace 4 días, todavía viendo que Jesús lo levantó de la muerte. Había muchos de los que estaban allí que no habían creído en el Señor Jesucristo. Dice que algunos de ellos fueron ante los líderes religiosos para decirle lo que el Señor Jesucristo había hecho, que había levantado a Lázaro de los muertos. Y los líderes religiosos, en vez de ver la mano de Dios obrando y reconocer que Jesucristo es el Mesías, se nos dice que de allí en adelante se organizaron, que de allí en adelante se esforzaron para quitarle la vida al Señor Jesucristo, porque ellos sentían que el Señor Jesucristo era una amenaza a su posición. Ellos sentían que el Señor Jesucristo tenía mucha gente que le seguía, y porque mucha gente le seguía, tenían a la amenaza de que Roma se levantara en contra de ellos y que le destruyeran su lugar de adoración. Por eso vimos que Caifás se levantó, y Caifás, siendo el sumo sacerdote de aquel tiempo y siendo un hombre malvado, dice que profetizó acerca de que era necesario que muriera uno por todos. Hoy vamos a seguir este estudio del Evangelio según San Juan, y vamos a ver la primera parte del próximo capítulo, que es el capítulo 12. Vamos a dar la lectura de la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, y vamos a leer los primeros 8 versículos. Damos lectura a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículos del 1 al 8, y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto, y quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía, y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos. Y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de los discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Dios mío. Ahora, Señor, que vamos a entrar en este estudio de tu palabra, te pedimos, Dios mío, que tu Espíritu Santo, Señor, esté en este lugar, moviendo, dirigiendo, Padre Santo, preparando cada corazón, Dios mío, para recibir tu palabra y dándonos, Padre Santo, lo que nosotros debemos de instruir, Padre Santo. Toma control, toma dirección de todo lo que hacemos, Padre Santo. Dependemos completamente de ti, Señor. Te damos la gracia y la gloria, Señor, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los líderes religiosos habían dado instrucciones acerca de que si alguno supiera dónde estaba Jesús, les dejaran saber, para ellos ir donde estaba Jesús y para arrestar a Jesús. Pero sin embargo vemos que había una casa, había un hogar, donde las instrucciones, las órdenes de aquellos líderes religiosos que tenían poder,
no importaban, porque ellos tenían una prioridad que era distinta a la orden que habían dado ellos. Había un hogar, había una casa donde su prioridad era agradecer al Señor Jesucristo, era dar alabanza, dar gloria, honra a quien había hecho aquella obra, que había levantado a uno de los integrantes de aquel hogar, de aquella familia de los muertos. Y vemos a esta familia que hemos estado viendo las últimas 3 semanas, esta familia que los integrantes son Marta, María y Lázaro. Vemos estas 3 personas. Era una familia, como dijimos, a que Jesús amaba. Y en el evento que nosotros estamos viendo hoy, que Juan explica estos eventos de esta cena de honor que ellos hicieron para el agradecimiento a Jesús. También los 2 de los otros evangelios, en el evangelio de Mateo capítulo 26 y en el evangelio de Marcos capítulo 14, nosotros tenemos aún más información de los eventos que ocurrieron en esta cena. Por ejemplo, vemos en el evangelio de Marcos, en el capítulo 14, versículo 3, que nos dicen en el lugar y en la casa que ellos se encontraban. Dice: pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Ellos nos dicen que esta cena fue en la casa de Simón, dicen los otros evangelios. Simón, pero Simón el leproso. La Biblia no nos dice quién fue este Simón el leproso, pero obviamente era un Simón que había sido leproso anteriormente, porque no podía ser leproso en ese tiempo, porque un leproso no podía convidar, no podía celebrar este tipo de reunión. La Biblia no dice, pero algunas personas dicen acerca de este Simón el leproso que es probable que él haya sido integrante de esta familia de Marta, Lázaro y María, que es posible que él haya sido su padre. La Biblia no nos dice que eso haya sido así, pero definitivamente que es una posibilidad que haya sido así. Pero sabemos que esta cena, esta celebración que está sucediendo en honor a Jesús, está sucediendo en casa de Simón, quien se le había quedado probablemente aquel sobrenombre porque había sufrido de lepra anteriormente, de Simón el leproso. También vemos que en el Evangelio de Lucas existe un incidente bien similar a este incidente que nosotros estamos viendo hoy, que sucedió en casa de otro Simón, de un Simón de nombre Simón el fariseo. Pero son 2 incidentes distintos y existe a veces confusión entre estos 2 eventos, porque primeramente sucedió en casa de alguien que llevaba el mismo nombre, Simón, pero Simón era un nombre muy común de aquel tiempo. Y también sucedió el evento de que vino una mujer y ungió al Señor Jesucristo. Pero como dijimos, Simón, el Nuevo Testamento habla acerca de un sinnúmero de Simón. Varios personas, varios hombres con el nombre de Simón. Vemos Simón Pedro, Simón el hermano de Jesús, Simón el cananeo, Simón el cireneo, Simón celote, Simón el padre de Judas, y vemos también en el libro de los Hechos a Simón el mago. Era un nombre común. La cena que habla en Lucas es en casa de Simón el fariseo. Otra cosa que vemos de diferencia es que la cena en la casa de Simón el fariseo fue antes en el ministerio del Señor Jesucristo, en un tiempo más temprano en el ministerio del Señor Jesucristo, porque era un lugar donde la mayoría de las personas que se encontraban en aquel lugar eran líderes religiosos. Sin embargo, cuando vemos esta cena que nos dice Juan, Mateo y Marcos que sucedió en casa de Simón el leproso, fue una cena que sucedió ya a lo último, en la última semana del ministerio del Señor Jesucristo, donde ya los líderes religiosos habían dado órdenes, habían dado instrucciones, que cualquiera que supiera dónde estaba el Señor Jesucristo le avisaran para ellos arrestarlo. Sin embargo, vemos que en esta familia hay una celebración abiertamente, allí no están los líderes religiosos. O sea que eran 2 cenas distintas. La cena de Lucas habla de una mujer que era una mujer pecadora que estaba en los pies de Jesús, pero esta es una cena en honor al Señor Jesucristo después de la resurrección de Lázaro. La mujer que unge al Señor Jesucristo es María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro.
pero vemos que ante la persecución que se había iniciado en aquel tiempo, como dijimos, aquella familia servía al Señor Jesucristo. Aquella familia no le importaba el riesgo que ellos tenían que correr para seguir al Señor Jesucristo. No le importaba que se dieran aviso y corrían muchos riesgos, porque aquel lugar donde estaban los líderes religiosos, Jerusalén, estaba aproximadamente a 2 millas de distancia de Betania, o sea que estaba en una distancia muy cercana. Pero a ellos no les importaba esa persecución que ellos sufrían. Y en nuestros días, aunque en muchos lugares, como el lugar donde nosotros vivimos, muchas veces ignoramos la persecución que existe por seguir a Cristo. Esa persecución que nosotros leemos en la Biblia, que los primeros cristianos sufrieron por seguir a Cristo, es una persecución que todavía ha continuado en muchos lugares del mundo. Por ejemplo, yo estuve buscando y vi que en una sola semana, en 3 días, en un mismo país, en febrero 16, invadieron una comunidad cristiana y quemaron a 6 personas vivas y secuestraron a 5. En ese mismo país, en febrero 18, mataron a 11 cristianos y quemaron 28 casas de cristianos. En ese mismo país, en febrero 19, mataron también a 6 cristianos. Todos esos eventos en diferentes comunidades cristianas. Y es un asunto que ha continuado perpetuándose, continuando aún en nuestros tiempos. La persecución en contra de la iglesia. De nosotros como hermanos tenemos la responsabilidad de tener a la iglesia, a nuestros hermanos, a las personas que están sirviéndole al Señor Jesucristo fielmente en aquellos lugares donde ellos sufren persecución, de tenerlo en nuestras oraciones para que el Señor los fortalezca. Gloria sea el nombre del Señor. Y yo quisiera tal vez decirte que esta persecución va a cesar, que esta persecución por seguir a Cristo va a detenerse, va a frenar, pero la Biblia en ningún momento da una indicación que eso va a suceder de esa manera, sino que nos dice lo contrario, que esa persecución va a continuar, va a seguir, va a aumentar, y no hay ningún lugar en el mundo donde una persona pueda decir que está exenta a que esa persecución no llegue a su hogar, no llegue a su casa. Pero el Señor Jesucristo nos dio instrucciones para fortalecernos. Él nos dijo que en este mundo nosotros vamos a sufrir persecución, que vamos a tener aflicción, pero confiemos en Él, que Él ha vencido al mundo. También en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 10 al versículo 12, el Señor Jesucristo pronuncia bienaventuranzas ante la iglesia perseguida. Gloria sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dice: bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. No importando la amenaza en contra de Jesús, no importando que Betania, como dijimos, se encontraba a corta distancia de Jerusalén, vemos en una casa donde alabar, donde honrar al Señor Jesucristo era la prioridad de aquel hogar. Gloria sea el nombre del Señor. Ellos tenían una cena en honor al Señor Jesucristo, y vemos la actitud de las personas que están en aquel hogar, que están sirviendo al Señor Jesucristo. Vemos, por ejemplo, en el caso de Marta, sirviendo al Señor Jesucristo, sirviendo. Ahora no vemos a una Marta como habíamos dicho anteriormente en el Evangelio de Lucas, en la cual ella trae la queja ante el Señor Jesucristo diciendo que su hermana María no la ayuda, sino que vemos a una Marta sirviendo abiertamente, agradecida con el Señor Jesucristo. Vemos a un Lázaro que está sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, escuchando las palabras del Señor Jesucristo, agradecido por lo que el Señor Jesucristo ha hecho por su hogar, por su casa, por él. Vemos a María que está donde estaba acostumbrada ella a servir al Señor Jesucristo, a los pies del Señor Jesucristo. Y vemos que nos dice que María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos.
Vemos a María que no podía contener dentro de sí, dentro de ella, lo que era el agradecimiento que ella tenía por el Señor Jesucristo. Que ella va y pone ante los pies del Señor Jesucristo tal vez lo más precioso, lo más caro que ella tiene a los pies del Señor Jesucristo. Un perfume. Este perfume, vamos a ver que es un perfume muy costoso. Vamos a ver luego que cuando Judas ve este perfume, él lo cotiza rápidamente y dice que es un precio de 300 denarios, lo que es aproximadamente el salario de un jornalero por un año. Ese era el costo de aquel perfume. Y ese tipo de perfume era algo para ese tiempo que se usaba como un tipo de inversión. Se usaba como un tipo de una herencia para dejar a sus familiares cuando una persona moría. Era de un precio extremadamente caro aquel perfume. Y dice que ella ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor de aquel perfume. Estaban, como dijimos, todos sirviendo al Señor Jesucristo cuando María hizo esto. Y esta era la alabanza de María ante el Señor Jesucristo. Aquella alabanza que ella puso, que ella derramó aquel perfume a los pies del Señor Jesucristo. Todos los que estaban allí pudieron disfrutar de aquel olor, de aquel perfume, de aquella alabanza que María dio al Señor Jesucristo. Pero para que el perfume fuera derramado, aquel contenedor que era caro de alabastro tenía que ser roto, tenía que ser quebrantado. Igualmente para nosotros, para rendir alabanza al Señor Jesucristo, para nosotros podernos entregar completamente al Señor Jesucristo, para poder confiar en el Señor Jesucristo como confió María, para poner a los pies del Señor Jesucristo lo más preciado que nosotros tenemos, para confiar con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra fuerza. Muchas veces nosotros tenemos que pasar por diferentes situaciones, por momentos, por adversidades que son difíciles para nosotros pasar, y eso es lo que había pasado con María, aquel momento que ella había pasado de la muerte de su hermano Lázaro, en la que ellos habían enviado mensajes, habían orado para que el Señor Jesucristo llegara para sanarlo, y no había sucedido como ellos habían esperado. Eso había sido algo, aquel momento en el cual había trabajado en su vida para que su fe en el Señor Jesucristo aumentara, para que su fe creciera en el Señor Jesucristo, de tal manera donde ella estaba quitando su mirada ya de las cosas materiales, de lo más preciado que ella tenía, y lo estaba derramando completamente a los pies del Señor Jesucristo. Hay situaciones difíciles, situaciones muchas veces que nosotros quisiéramos evitarla, situaciones por las cuales nosotros no quisiéramos pasar por ella. Pero hay situaciones que muchas veces, para que nuestra fe pueda crecer, para que nuestra confianza en el Señor Jesucristo pueda permanecer, situaciones que nosotros tenemos que pasar por ella. Vemos en el caso de Pedro, él escribió en su primera carta en el capítulo 1, en el versículo 7, acerca de este principio. Él dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una alabanza en inglés que expresa precisamente este versículo, este pensamiento, y dice: doy gracias a Dios por las montañas, doy gracias a Dios por los valles, doy gracias a Dios por las tormentas por las cuales Él me ha pasado. Si nunca tuviera problemas, no supiera cómo Dios puede resolverlos, no supiera lo que la fe en su palabra puede hacer. Aquel coro de aquella canción dice: por eso canto en todas las circunstancias, he aprendido a confiar en Dios. En todas las circunstancias he aprendido a sostenerme por su palabra. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 4 al 6, dice: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Juan nos da este comentario de Judas, pero
recordemos que cuando hablamos de cuando Juan escribió el Evangelio según San Juan, él lo escribió décadas después que estos eventos habían sucedido. O sea que ya quien era Judas, la traición de Judas, el robo de lo que Judas hacía durante el ministerio del Señor Jesucristo ya era conocido. Pero cuando estos eventos estaban sucediendo, ellos no se imaginaban las intenciones de Judas. Judas tenía incluso una reputación excelente ante todos los discípulos. Tenía un poder de convencimiento ante todos los que estaban a su alrededor. Incluso cuando él dice que esto era un desperdicio que debió de haberse vendido, Mateo y Marcos nos dicen que los discípulos estaban de acuerdo con Judas. Porque dice Mateo capítulo 26, versículo 8 y 9, dice, al ver esto los discípulos se enojaron. Los discípulos se enojaron diciendo, ¿para qué este desperdicio? O sea que Judas había convencido a los discípulos que esto era un desperdicio. Pero como vimos, a Judas no le importaban los pobres. Él hacía esta recomendación para su propio beneficio. Él administraba las finanzas del ministerio de Jesús y dice que él extraía de la bolsa. ¿Cuántos de nosotros hemos visto en el caso de nosotros los políticos que hacen tantas promesas y hacen promesas para ayudar a la pobreza, para ayudar a los pobres? Y lamentablemente en la mayoría de los casos con el pensamiento, la misma estrategia que nosotros vemos en el caso de Judas, el mismo motivo, no porque le importan los pobres, sino porque de esa manera ellos logran obtener lo que ellos quieren. Es el mismo principio de Judas. Yo me imagino a los discípulos ante aquella situación, comentándose ellos unos a los otros ante esta recomendación de Judas, tal vez diciendo, ¿tú sabes lo que es eso? Hacer ese desperdicio de tanto dinero que pudo haberse ayudado a los pobres. Judas tenía razón. Tal vez comentaban de esa manera, porque vemos que Judas los convenció de tal manera que ese era el pensamiento de los discípulos, que ese era un desperdicio. ¿Cuánta gente no ha pasado por lo que nosotros hemos pasado? Hay mucha gente que no ha pasado por lo que nosotros hemos pasado y no va a entender nuestra actitud, no va a entender nuestra adoración, porque ellos no han pasado por lo que nosotros hemos pasado. Y esto era lo que sucedía en el caso de María. Ellos no habían pasado por lo que María había pasado. Y ellos no estaban entendiendo por qué era esa la actitud de María. Igual que nosotros, la gente no va a entender cuál es la razón de nuestra devoción a Dios, cuál es nuestra razón a nuestro servicio a Dios, cuál es la razón por la que nosotros nos reunimos para alabar a Dios. Gloria sea el nombre del Señor, porque ellos no han pasado por lo que nosotros hemos pasado. La gente no lo entiende porque es un principio espiritual. Y al menos que el Espíritu Santo obre en el corazón de la persona, la gente no puede entender cuál es nuestra actitud ante Dios. Pablo escribió a los Corintios en 1 Corintios capítulo 2 versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Amén. Nosotros vemos un caso similar en el caso de David. En el caso de David, cuando David fue coronado como rey de Israel, una de las primeras acciones que David hizo fue que David quería que el arca de Dios regresara a Jerusalén. Y para conseguir eso, el primer intento fue un intento fallido. Pero cuando por fin el arca de Dios regresaba a Jerusalén, dice que David tenía un gozo increíble, una alegría, tanto que dice que David danzaba con toda su fuerza ante Jehová. Pero esa actitud no la podía entender la esposa de David. Dice que Mical, la esposa de David, lo miraba desde su ventana y que menospreció a David, que él se estaba rebajando por lo que él hacía ante el pueblo, que él se había quitado sus ropas reales, que él se estaba rebajando ante el pueblo. Y vemos esto en 1 de Crónicas capítulo 15 versículo 27. Dice: David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y que Ananías era maestro de canto entre los cantores. Llevaba también David sobre sí un efod de lino.
pero la esposa de David lo vio desde la ventana y dice que menospreció a David. Y vemos la respuesta cuando David regresó a su hogar. Vemos 2 Samuel 6, 20 al 22. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Entonces David respondió a Mical: fue delante de Jehová, quien me eligió en preferencia a su padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová, y aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo a tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Así Judas, así los discípulos, no entendían por qué María estaba haciendo lo que estaba haciendo. La gente no nos va a entender, la gente no va a entender nuestra actitud, la gente nos va a dar como, nos va a categorizar como locos, como torpes por nuestra actitud, por nuestro servicio a Dios. Pero es porque ellos no entienden lo que Dios ha hecho por nosotros. Gloria sea el nombre del Señor. Dice el versículo 7 y 8. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vemos que Judas, los discípulos, habían criticado la acción de María, pero vemos que Jesús no la criticó, sino que vemos que los discípulos, en el tiempo del ministerio del Señor Jesucristo, Él le había dicho en varias ocasiones por lo que Él tenía que pasar. Pero en cada ocasión que el Señor Jesucristo le hablaba a sus discípulos acerca de su muerte, acerca de la cruz, ellos no lo aceptaban, ellos lo rechazaban. Vemos en una ocasión que el Señor Jesucristo le está hablando acerca de lo que tenía que pasar a Pedro. Y vemos que Pedro reprende al Señor Jesucristo y le dice: no, que jamás eso te acontezca. Si uno lo pone en términos actuales, en términos de lo que se enseña en el día de hoy, Pedro le está diciendo al Señor Jesucristo: no lo aceptes, no lo recibas. Decreta en contra de eso. Pero vemos que el Señor Jesucristo le había dicho esto abiertamente a sus discípulos y ellos siempre lo habían rechazado. Pero vemos que es posible que aquella mujer que estaba a los pies del Señor Jesucristo había escuchado aquel mensaje, había escuchado aquella palabra, entendía que si no hacía aquel gesto que ella quería hacer por el Señor Jesucristo, no lo iba a poder hacer, se le iba a hacer muy tarde para hacerlo. Y el Señor Jesucristo le responde que ella lo está honrando, que lo está preparando para el día de su sepultura. Jesús les dice además que a los pobres siempre van a estar con nosotros. Esto nos deja saber a nosotros que lo que es la pobreza no va a poder ser erradicada hasta que el Señor Jesucristo regrese, hasta que Él venga a esta tierra y gobierne en esta tierra y sea el Rey de Reyes y Señor de Señores, físicamente en esta tierra. Hasta que eso suceda, la pobreza siempre va a estar con nosotros en el mundo. Ahora, eso no quiere decir que nosotros como cristianos no debemos ayudar a los pobres. Nosotros tenemos una obligación, un mandato de ayudar, de colaborar a los pobres. Incluso cuando nosotros vemos al apóstol Pablo, que después de haber instruido un grupo grande de pastores, en su despedida a estos pastores, él le hace énfasis en lo que él les había enseñado anteriormente, y lo vemos en Hechos capítulo 20, versículo 35. Pablo le dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe de ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir.
Lo que Jesús le está diciendo es que aunque los pobres siempre van a estar con nosotros, había una función que tenía prioridad, una función que era más importante, y eso era lo que María estaba haciendo en aquel momento, en aquel lugar. Y vemos que él recibió con agrado aquella ofrenda, aquella obra, aquella alabanza que María estaba haciendo ante él, que él no fue con la voz predominante de los discípulos que estaban atacando a María. Vemos así en su afirmación, en su aprobación en lo que María está haciendo, que en Mateo capítulo 26, versículo 13, él dice acerca de María: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio, en todo el mundo también se contará lo que está hecho para memoria de ella. Gloria sea el nombre del Señor. Jesús recibió aquella ofrenda de María con agrado. Y nosotros, hablando de este capítulo, estos versículos que estamos estudiando en el día de hoy, estamos dando cumplimiento a aquella palabra del Señor Jesucristo, que donde quiera que se predicara ese evangelio, en todo el mundo también se contará lo que ella ha hecho. Estamos contándolo en el día de hoy. Gloria sea el nombre del Señor. Vemos el versículo 9 al 11. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí, Jesús estaba allí, y vinieron, no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Vemos que cuando la gente se enteró que Jesús estaba allí, iban las multitudes allí. Pero dice Juan que no solamente iban a ver a Jesús, sino iban a ver la obra de Jesús, lo que él había hecho con Lázaro. Ellos querían ver a Lázaro. Ellos tenían curiosidad de Lázaro. Tal vez ellos tenían la misma curiosidad que nosotros tenemos. Juan no nos dice eso, pero tal vez ellos tenían curiosidad acerca de dónde Lázaro había estado los últimos 4 días. Tal vez tenían curiosidad en aquel tiempo que él estuvo, dónde él estuvo, qué sucedió, qué pasó cuando él escuchó aquella voz que lo llamaba. Tal vez tenían la misma curiosidad que nosotros tenemos, y algún día tal vez tenemos pensado preguntárselas a Lázaro. Pero vemos que por la obra que el Señor Jesucristo había hecho en Lázaro, no nos dice que Lázaro nunca, pero no nos habla de que Lázaro nunca haya pronunciado una palabra. Pero el mismo aliento de Lázaro, el que él estaba vivo, daba testimonio de lo que Dios había hecho por él. Gloria sea el nombre del Señor. Ese era el testimonio que Lázaro estaba dando. Y los líderes religiosos, ante esta obra que el Señor Jesucristo había hecho, ahora no solamente querían matar al Señor Jesucristo, ahora no solamente tenían el afiche del Señor Jesucristo con Se Busca, sino que añadieron el afiche de Lázaro también. También querían matar a Lázaro, porque Lázaro era la evidencia de la obra de Dios. Gloria sea el nombre del Señor. Y asimismo, como se opusieron a Lázaro, cada uno de nosotros va a tener oposición. Cuando Dios nos salva, cuando Dios nos cambia, cuando Dios nos transforma, el enemigo no se va a quedar con los brazos cruzados. El enemigo va a presentar oposición. El enemigo no quiere que tú y yo demos el testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El enemigo no quiere que mediante a nuestro testimonio otra gente se salve, otra gente crea en el Señor Jesucristo para salvación. Y el enemigo va a presentar oposición a lo que nosotros hacemos. Gloria sea el nombre del Señor. Pero nosotros tenemos que seguir firmes y adelante. Alabado sea el nombre del Señor, y ser fieles a lo que el Señor nos ha llamado a hacer. Gloria sea el nombre del Señor. Y dejarle saber a la gente que lo que Dios ha hecho con nosotros, Él también puede hacerlo por ellos. Que un día nosotros estábamos perdidos, que el Señor Jesucristo nos encontró, nos halló, nos salvó, nos transformó, nos lavó en su sangre preciosa. Gloria sea el nombre del Señor, que ha hecho un cambio en nosotros. Podemos entonar aquella alabanza que dice: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Ni una sombra de duda oscurece su amor, amor que me trajo el perdón. La esperanza que aliento la debo al Señor, porque Él vino a mi corazón. Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Soy feliz con la vida que Cristo me dio, cuando Él vino a mi corazón. Alabado sea el nombre del Señor. Él vino a mi corazón, y así mismo como Él cambió mi vida, Él puede cambiar tu vida.
Gloria sea el nombre del Señor. Hasta aquí este estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos aquellos que han estado con nosotros en el día de hoy. Vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, Señor, te damos gracias por tu palabra, Dios mío. Te pedimos, Señor, que donde quiera que tu palabra haya llegado, Padre Santo, obre en los corazones, Padre Santo, Señor. Que aquellos que te conocen, Dios mío, sean fortalecidos mediante tu palabra, Padre Santo, Señor. Y todo aquel que escuche y no te conozca, Padre Santo, que crea en ti para salvación, Dios mío. Te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en nosotros, y te pedimos que tú continúes, Señor, usándonos para tu gloria, Padre Santo, para que otras personas también puedan conocer este mensaje glorioso del Evangelio, Señor, y ser salvos. Te damos gracias, Dios mío, y todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Nosotros, hasta aquí el estudio de la palabra del Señor en el día de hoy, esperando que haya sido de bendición para todos los que han estado con nosotros. Invitamos a las personas que están a través de la transmisión que estamos haciendo por Facebook Live, que estén con nosotros la próxima semana también. Que el Señor les continúe bendiciendo.